Tema 6. Procedimientos de emergencia. 1. Procedimientos generales de emergencia. 1. Fases de emergencia. 2. Identificación y procedimiento general. 3. Frecuencias de emergencia, socorro y urgencia. 4. Selección de frecuencias. 5. Cancelación de la emergencia. Interferencia ilícita. Por interferencia ilícita entendemos el secuestro de la aeronave. En el caso de los UAS, podría darse la situación de una interferencia deliberada con el objetivo de hacerse con el control de la aeronave. El piloto comunicará esta situación lo antes posible a los servicios ATS, y en caso de disponer de transpondedor, introducirá el código 7500 en modo emergencia. Se entiende por tráfico de emergencia a los mensajes relativos a condiciones de peligro, y por peligro se entiende la condición de estar amenazado por un riesgo serio o inminente que requiere ayuda inmediata. Las condiciones de socorro y urgencia se definen como sigue. 1. Socorro, condición de estar amenazado por un riesgo serio o inminente y de requerir ayuda inmediata. 2. Urgencia, condición que afecta a la seguridad operacional de una aeronave o de otro vehículo o de alguna persona a bordo o que esté al alcance de la vista, pero que no exige ayuda inmediata. La llamada de emergencia, transmitida por una estación en peligro, consistirá en 3 repeticiones de la palabra Mayday. Esta llamada se transmitirá en la frecuencia utilizada en ese momento, y con la mayor cantidad de los siguientes datos, en el orden que sigue. 1. Nombre de la estación de llamada, si hay tiempo y las circunstancias lo permiten. 2. Identificador de aeronave. 3. Tipo de emergencia. 4. Intenciones del piloto al mando. 5. Posición actual, nivel de vuelo, altitud y rumbo. 6. Cualquier otra información útil. Si la estación llamada no acusa recibo, las demás estaciones prestarán ayuda. La estación en peligro o la que controle el tráfico de socorro estará autorizada a imponer el silencio radio a todas las estaciones que perturben el tráfico de socorro. Para imponer este silencio usará la frase Stop Transmitting Mayday. La estación llamada por la aeronave en peligro o la que acuse recibo de esta deberá: 1. Acusar recibo del mensaje de socorro. 2. Cerciorarse de que tanto las autoridades ATS correspondientes como la empresa explotadora tengan toda la información necesaria sobre la llamada de socorro. 3. Se hará cargo de las comunicaciones o transferirá clara y específicamente dicha responsabilidad. 4. Avisará a otras aeronaves a fin de impedir la transferencia del tráfico a la frecuencia en que se hace la comunicación de socorro. Las comunicaciones de emergencia tendrán prioridad absoluta sobre el resto de las comunicaciones. La terminación de las comunicaciones de emergencia entre la aeronave y el control correrá a cargo, en primera instancia, de la aeronave cuya situación de peligro ha finalizado, y posteriormente de la estación de control que estuviera a cargo de la situación, con autorización de la autoridad apropiada. La finalización de la situación se hará mediante la frase Distress Traffic Ended. 2. Procedimientos de socorro. 1. Descripción y práctica de los procedimientos. 2. Condición de peligro. 3. Contenido de los mensajes de socorro. 4. Silencio de radio. 5. Atribuciones de la autoridad competente. Aeronaves en situación de peligro aplicable a comunicaciones radiotelefónicas entre estaciones de aeronave y estaciones ATS. La señal de urgencia es PAN-PAN o PAN-PAN Medical. Se utilizará al comienzo de la primera comunicación de urgencia. Se permitirá utilizar dicha comunicación al principio de cualquier comunicación subsiguiente del tráfico de urgencia. Este mensaje comprenderá todas las comunicaciones relativas a condiciones de urgencia, es decir, aquella condición que afecta a la seguridad de la aeronave o de alguna de las personas a bordo o que esté al alcance de la vista, pero que no exija ayuda inmediata. Las comunicaciones se mantendrán en la frecuencia en la que se iniciaron, hasta que se considere la transferencia a otra distinta. Pueden utilizarse las frecuencias 121,5 MHz, 243 MHz, o las frecuencias VHF y HF alternativas. Los mensajes de socorro tienen prioridad sobre todas las demás transmisiones. Los mensajes de urgencia tienen prioridad sobre todas las transmisiones, salvo los mensajes de socorro.
Los pilotos que efectúan llamadas de socorro o de urgencia deberían hablar lentamente y pronunciando distintamente cada palabra para evitar toda repetición innecesaria. Los mensajes de socorro deberían contener el mayor número posible de los siguientes elementos y, de ser posible, en el mismo orden. 1. El nombre de la estación llamada. 2. La identificación de la aeronave. 3. La naturaleza de la condición de peligro. 4. La intención de la persona al mando. 5. Posición, nivel y rumbo de la aeronave. 6. Cualquier otra información útil. Estas disposiciones no tienen por objeto impedir a las aeronaves el uso de otros medios a su disposición para atraer la atención y dar a conocer su situación, incluso la activación del código SSR apropiado, 7700, ni a las estaciones la adopción de los medios de que se disponga para prestar asistencia a las aeronaves en peligro. Se permite variar los elementos enumerados cuando la estación transmisora no está, ella misma, en peligro, siempre que dicha circunstancia se indique claramente. La estación llamada será normalmente la estación que está en contacto con la aeronave o la estación en cuya zona de responsabilidad ésta esté volando. 2.1. Imposición de silencio. La aeronave en peligro o la estación que controla el tráfico de socorro puede imponer silencio, ya sea a todas las aeronaves que se encuentren en la frecuencia o a una aeronave determinada que interfiera con el tráfico de socorro. Las aeronaves a las que se han dirigido estas instrucciones mantendrán silencio radiotelefónico hasta que se les comunique que el tráfico de socorro ha finalizado. 2.2. Terminación de las comunicaciones del socorro y del silencio. Cuando una aeronave ya no esté en peligro, transmitirá un mensaje para anular la condición de peligro. Cuando la estación terrestre que haya estado controlando el tráfico de socorro se dé cuenta que ha terminado la condición de peligro, cancelará las comunicaciones de socorro y la condición de silencio. 3. Procedimientos de urgencia. 1. Descripción y práctica de los procedimientos. 2. Condición de urgencia. 3. Contenido de los mensajes de urgencia. 4. Silencio de radio. 5. Atribuciones de la autoridad competente. Los mensajes de urgencia deberían contener tantos elementos como sea posible de los que se detallan, según lo exijan las circunstancias. La llamada debería efectuarse en la frecuencia utilizada en ese momento, y la estación llamada será normalmente la estación que está en contacto con la aeronave o la estación en cuya zona de responsabilidad ésta esté volando. Todas las demás estaciones deberían asegurarse de no interferir con la transmisión del tráfico de urgencia. 4. Fallo de comunicaciones de la aeronave en general. Cualquier aeronave que experimente un fallo de comunicaciones operando en VFR, en espacio aéreo controlado. 1. Proseguirá el vuelo siempre en condiciones meteorológicas de vuelo visual. 2. Aterrizará en el aeródromo adecuado más próximo. 3. Notificará su llegada por el medio más rápido a la dependencia correspondiente. 4. Si la aeronave está equipada con transpondedor, introducirá el código 7600 en modo A. 5. Si el aeródromo al que llegamos es controlado, nos incorporaremos al circuito de fallo de radio publicado en el AIP a la espera de señales visuales desde la torre de control. Cuando una estación de aeronave no pueda establecer contacto con la estación aeronáutica en la frecuencia designada, tratará de establecer contacto en otra frecuencia apropiada a la ruta. Si esta tentativa no da resultado, la estación de aeronave tratará de establecer comunicación con otras aeronaves u otras estaciones aeronáuticas en las frecuencias apropiadas a la ruta. Si fallasen los intentos especificados, la aeronave transmitirá su mensaje 2 veces en la frecuencia, o frecuencias, designadas, precedido de la frase transmitiendo a ciegas y, si fuera necesario, incluirá al destinatario o destinatarios del mensaje. Cuando una estación de aeronave no pueda establecer comunicación debido a fallo del receptor, transmitirá informes a las horas o posiciones previstas, en la frecuencia utilizada, precedidos de la frase transmitiendo a ciegas debido a falla del receptor. La aeronave transmitirá el mensaje seguido de una repetición completa. Durante este procedimiento, la aeronave comunicará también la hora de su siguiente transmisión prevista. Una aeronave a la que se proporcione control de tránsito aéreo o servicio de asesoramiento, además de cumplir lo estipulado en caso de fallo de radio, transmitirá información relativa a las intenciones del piloto al mando respecto a la continuación del vuelo de la aeronave.
Si una aeronave no puede establecer comunicación debido a fallas del equipo de a bordo y siempre que esté equipada adecuadamente, seleccionará el código SSR apropiado para indicar la falla radiotelefónica, 7600. Si una estación aeronáutica no ha podido establecer contacto con una estación de aeronave después de haber llamado en las frecuencias en las que se crea que la aeronave está escuchando, seguirá uno o ambos procedimientos indicados a continuación. 1. Solicitará de otras estaciones aeronáuticas que le presten ayuda llamando a la aeronave y retransmitiendo el tráfico, si fuera necesario. 2. Solicitará de otras aeronaves en la ruta que intenten establecer comunicaciones con la aeronave y retransmitan el tráfico, si fuera necesario. Si las tentativas fallan, la estación aeronáutica debería transmitir mensajes dirigidos a la aeronave, aparte de los mensajes que contienen autorizaciones de control de tránsito aéreo, mediante transmisión a ciegas en la frecuencia o frecuencias que se crea que la aeronave está escuchando. La transmisión a ciegas de autorizaciones de control de tránsito aéreo no se efectuará a las aeronaves, excepto a solicitud expresa del remitente. Tema 7. Información aeronáutica, definiciones y abreviaturas. 1. Información aeronáutica 1.1. AIP. La AIP constituye el medio de difusión de las características y métodos de operación de los servicios aeronáuticos. 1.1.1. Estructura del AIP. La AIP forma parte de los productos de información aeronáutica, cuyos detalles se pueden consultar en la subsección Gen 3.1. La estructura principal de la AIP se divide en tres partes: generalidades, gen, en ruta, ENR y aeródromos, AD, cada una de ellas dividida en secciones y subsecciones según corresponda, que contienen diversos tipos de información. 1.1.2. Parte 1. Generalidades. En la parte 1 consta de 5 secciones que contienen la información que se describe brevemente a continuación. 1. Gen 0. 1. Prefacio, registro de enmiendas de la AIP, registro de suplementos de la AIP, lista de verificación de páginas de la AIP, lista de enmiendas incorporadas a mano a la AIP e índice de la parte 1. 2. Gen 1. 2. Reglamentos y requisitos nacionales, autoridades designadas, entrada, tránsito y salida de aeronaves, entrada, tránsito y salida de pasajeros y tripulantes, entrada, tránsito y salida de mercancías, instrumentos, equipos y documentos de vuelo de las aeronaves, resumen de reglamentos nacionales y acuerdos convenios internacionales y diferencias respecto de las normas, métodos recomendados y procedimientos de la OACI. 3. Gen 2. 3. Tablas y códigos, sistema de medidas, marcas de aeronave, días feriados, abreviaturas utilizadas en las publicaciones del AIM, símbolos cartográficos, indicadores de lugar, lista de radioayudas para la navegación, tablas de conversión y tablas de salida y puesta del sol. 4. Gen 3. 4. Servicios, servicio de información aeronáutica, cartas aeronáuticas, servicios de tránsito aéreo, servicios de comunicaciones, servicios meteorológicos y búsqueda y salvamento. 5. Gen 4. 5. Derechos por el uso de aeródromos helipuertos y servicios de navegación aérea, derechos por el uso de aeródromos helipuertos y derechos por el uso servicios de navegación aérea. 1.1.3. Parte 2. En ruta. En la parte 2 consta de 7 secciones que contienen la información que se describe brevemente a continuación. 1. ENR 0. 1. Índice de la parte 2. 2. ENR 1. 2. Reglas y procedimientos generales, reglas generales, reglas de vuelo visual, reglas de vuelo por instrumento, clasificación del espacio aéreo ATS, procedimientos de espera, aproximación y salida, servicios y procedimientos radar, procedimientos de reglaje de altímetro, procedimientos suplementarios regionales, organización de la afluencia del tránsito aéreo, planificación de vuelos, dirección de los mensajes de plan de vuelo, interceptación de aeronaves civiles, interferencia ilícita e incidentes de tránsito aéreo. 3. ENR 2. 3. Espacio aéreo de los servicios de tránsito aéreo, descripción detallada de la región e información de vuelo, FIR, área superior de control, UIR, áreas de control terminal, BLA y otros espacios aéreos regulados. 4. ENR 3. 4. Rutas ATS, descripción detallada de las rutas ATS inferiores, rutas ATS superiores, rutas de navegación de área, RNAV, rutas de helicópteros, otras rutas, y espera en ruta. 5.
ENR 4. 5. Radioayudas y sistema de navegación, radioayudas para la navegación, en ruta, sistemas especiales de navegación, designadores o nombres en clave para puntos significativos, luces aeronáuticas de superficie, en ruta. 6. ENR 5. 6. Alertas para la navegación, zonas prohibidas, restringidas y peligrosas, zonas de maniobras e instrucción militares, otras actividades de índole peligrosa y otros peligros potenciales, obstáculos para la navegación aérea, en ruta, actividades aéreas deportivas y de recreo, y vuelos migratorios de aves y zonas con fauna sensible. 7. ENR 6. 7. Cartas de navegación en ruta, carta de navegación en ruta, OASI y cartas índices. 1.1.4. Parte 3. Aeródromos. La parte 3 consta de 4 secciones que contienen la información que se describe brevemente a continuación. 1. Ad 0. 1. Índice de la parte 3. 2. Ad 1. 2. Aeródromos diagonal helipuertos. Introducción. Disponibilidad de aeródromos diagonal helipuertos. Servicios de salvamento y extinción de incendios. Índice de aeródromos y helipuertos y agrupación de aeródromos diagonal helipuertos. 3. A2. 3. Aeródromos. Información detallada sobre los aeródromos, incluyendo las áreas de aterrizaje de helicópteros si están situadas en los aeródromos, distribuida en 24 subsecciones. 4. A3. 4. Helipuertos. Información acerca de los helipuertos, que no estén situados en los aeródromos. 1.1.5. Intervalo regular establecido para las enmiendas. Las enmiendas regulares de la AIP se publicarán en fechas indeterminadas, de acuerdo con las necesidades operacionales. 1.1.6. Circulares de información aeronáutica AIC. Las AIC suelen anticipar cambios a largo plazo en la legislación, reglamentación, procedimientos, etc., así como asesorar y aclarar información relativa a la seguridad de los vuelos, aspectos técnicos y asuntos administrativos. Las AIC se publican en 2 series. 1. Serie C, español. 2. Serie A, inglés. Cada serie es independiente y tiene numeración consecutiva basada en el año civil. Por ejemplo, AIC A01-00, AIC C01-00. Las páginas de las AIC se publican en color blanco. 2 veces por año, 30 de junio y 31 de diciembre, se publica como AIC una lista de verificación de las AIC vigentes. 1.2. Boletín de información previa al vuelo, PIB y NOTAM 1.2.1. Estructura y significado de los NOTAM. Un NOTAM, Notice to Admissions, es un aviso distribuido por medios de telecomunicaciones, que proporciona información sobre zonas del espacio aéreo que pueden afectar a los pilotos de drones y sus operaciones. El Boletín de Información Previa al Vuelo, PIB, Pre-Flight Information Bulletin, es la forma de presentar la información NOTAM vigente, preparada antes del vuelo y relevante para el desarrollo de las operaciones previstas. En España, la gestión de la información aeronáutica, NOTAM, está automatizada a través del sistema ICARO 21, Integrated con /ICE IP Reporting Office Automated System, que pone a disposición del usuario la información aeronáutica NOTAM en forma de PIB, junto con información meteorológica, entre otros servicios, mediante acceso a una plataforma web. El registro en ICARO 21 es sencillo y gratuito. Los NOTAM se distribuyen cifrados según un código sencillo de interpretar. ¿Cómo es un NOTAM? El ejemplo típico de un NOTAM es el siguiente: B0656, número de NOTAM /05, año, NOTAM, tipo de NOTAM. 1. Q, filtro, tiene esta estructura: CES XA 4 B A 000 999 3323 S07047 W005, que se traduce en FIR tipo tránsito distribución alcance límite. 1. FIR, región de información de vuelo, corresponde a la región para la que está dirigido el NOTAM. 1. En España suelen empezar por LE, como LESA, Salamanca, o LEN, Madrid. 2. Tipo de NOTAM. XA indica servicio automático de información del terminal. 3. Tránsito. Nos informa del tipo de vuelo, visual, VFR, o instrumental, IFR. 3. En el ejemplo, aplica a ambos. 4.
Distribución. Categorías como N, notificación inmediata, O, operaciones de vuelo instrumental, B, boletín, y M, varios. 5. Alcance, se clasifica como E, en ruta, W, avisos de navegación y A, aeródromos. 6. Límite de vuelo, se expresa en nivel inferior diagonal superior diagonal ubicación geográfica. 1. A, aplica a, región de información de vuelo, FIR, correspondiente. 2. B, válido desde, fecha y hora de inicio de la validez del NOTAM. 3. C, válido hasta, fecha y hora de finalización. 3. Si es permanente. 4. D, ciclo de repetición del NOTAM, horarios de verano diagonal invierno, se aplica. 5. E, contenido del mensaje, información relevante del aviso, como frecuencias disponibles. 6. F y G, límite vertical, inferior y superior, se aplican. 1.2.2. Tipos de NOTAM. Existen 4 tipos de NOTAM. 1. N, nuevo. 2. E, eventos y actividades. 3. NOTAM para reemplazar otro vigente. 4. C, NOTAM para cancelar otro previamente vigente. 2. Definiciones aerovía, área de control o parte de ella dispuesta en forma de corredor. Alcance visual en la pista, RVR, distancia hasta la cual el piloto de una aeronave que se encuentra sobre el eje de una pista puede ver las señales de superficie de la pista o las luces que la delimitan o que señalan su eje. Altitud, distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como punto, y el nivel medio del mar, MSL. Aproximación radar, aproximación en la que la fase final se ejecuta bajo la dirección de un controlador radar. Aproximación visual, la aproximación en un vuelo IFR cuando cualquier parte o la totalidad del procedimiento de aproximación por instrumentos no se completa, y se realiza mediante referencia visual respecto al terreno. Área de maniobras, parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje y rodaje de aeronaves, excluyendo las plataformas. Área de movimiento, parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje y rodaje de aeronaves, integrada por el área de maniobras y las plataformas. Autorización de control de tránsito aéreo, autorización para que una aeronave proceda en condiciones especificadas por una dependencia de control de tránsito aéreo. Centro de control de área, AC, dependencia establecida para facilitar servicio de control de tránsito aéreo a los vuelos controlados en las áreas de control bajo su jurisdicción. Centro de información de vuelo, dependencia establecida para facilitar servicio de información de vuelo y servicio de alerta. Circuito de tránsito de aeródromo, trayectoria especificada que deben seguir las aeronaves al operar en las inmediaciones de un aeródromo. Comunicación aeroterrestre, comunicación en ambos sentidos entre las aeronaves y las estaciones o puntos situados en la superficie de la Tierra. Condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos, INC, condiciones meteorológicas expresadas en términos de visibilidad, distancia desde las nubes y techo de nubes, inferiores a los mínimos especificados para las condiciones meteorológicas de vuelo visual. Condiciones meteorológicas de vuelo visual, VMC, condiciones meteorológicas expresadas en términos de visibilidad, distancia desde las nubes y techo de nubes, iguales o mejores que los mínimos especificados. Dependencia de servicios de tránsito aéreo, expresión genérica que se aplica, según el caso, a una dependencia de control de tránsito aéreo, a un centro de información de vuelo o a una oficina de notificación de los servicios de tránsito aéreo. Derrota, proyección sobre la superficie terrestre de la trayectoria de una aeronave, cuya dirección en cualquier punto se expresa generalmente en grados a partir del norte, geográfico, magnético o de la cuadrícula. Espacio aéreo controlado, espacio aéreo de dimensiones definidas dentro del cual se facilita servicio de control de tránsito aéreo de conformidad con la clasificación del espacio aéreo. Estación aeronáutica, estación terrestre del servicio móvil aeronáutico. En ciertos casos la estación aeronáutica puede estar a bordo de un barco o de una plataforma sobre el mar. Guía vectorial, el suministro a las aeronaves de guía para la navegación en forma de rumbos específicos basados en la observación de una presentación radar. Hora prevista de aproximación, hora a la que el AT prevé que una aeronave que llega, después de haber experimentado una demora, abandonará el punto de referencia de espera para completar su aproximación para aterrizar. Identificación radar, situación que existe cuando la posición radar de determinada aeronave se ve en la presentación radar y el controlador de tránsito aéreo la identifica positivamente.
Límite de autorización, punto hasta el cual se concede a una aeronave una autorización del control de tránsito aéreo. Nivel, término genérico referente a la posición vertical de una aeronave en vuelo, que significa indistintamente altura, altitud o nivel de vuelo. Plan de vuelo, información especificada que, respecto a un vuelo proyectado o aparte de un vuelo de una aeronave, se somete a las dependencias de los servicios de tránsito aéreo. Plataforma, área definida, en un aeródromo terrestre, destinada a dar cabida a las aeronaves, para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga, abastecimiento de combustible, estacionamiento o mantenimiento. Procedimiento de aproximación frustrada, procedimiento que hay que seguir si no se puede proseguir la aproximación. Procedimiento de espera, maniobra predeterminada que mantiene a la aeronave dentro de un espacio aéreo especificado, mientras espera una autorización posterior. Punto de notificación, lugar geográfico especificado, con referencia al cual puede notificarse la posición de una aeronave. Punto de referencia de espera, lugar geográfico, que sirve de referencia para un procedimiento de espera. Punto de toma de contacto, punto en el que la trayectoria nominal de planeo intercepta la pista. Radiodifusión, transmisión de información referente a navegación aérea que no va dirigida a ninguna estación o estaciones determinadas. Rumbo, dirección en que apunta el eje longitudinal de una aeronave, expresada generalmente en grados respecto al norte. Servicio automático de información terminal, ATIS, suministro automático de información regular, actualizada, a las aeronaves que llegan y a las que salen, durante las 24 horas o determinada parte de estas. Servicio de control de aeródromo, servicio de control de tránsito aéreo para el tránsito de aeródromo. Servicio de tránsito aéreo, ATS, expresión genérica que se aplica a los servicios de información de vuelo, alerta, asesoramiento de tránsito aéreo, control de tránsito aéreo, servicio de control de área, control de aproximación o control de aeródromo. Servicio móvil aeronáutico, servicio móvil entre estaciones aeronáuticas y estaciones de aeronave o entre estaciones de aeronave en el que también puedan participar las estaciones de embarcación o dispositivos de salvamento. Tránsito aéreo, todas las aeronaves que se hallan en vuelo y las que circulan por el área de maniobras de un aeródromo. Tránsito de aeródromo, todo el tránsito que tiene lugar en el área de maniobras de un aeródromo, y todas las aeronaves que vuelen en las inmediaciones de este. Transmisión a ciegas, transmisión desde una estación a otra en circunstancias en que no puede establecerse comunicación en ambos sentidos. Vuelo IFR, vuelo efectuado de acuerdo con las reglas de vuelo por instrumentos. Vuelo VFR, vuelo efectuado de acuerdo con las reglas de vuelo visual. Zona de control, espacio aéreo controlado que se extiende hacia arriba desde la superficie terrestre hasta un límite superior especificado.